Candidatos, propuestas y transparencia para un mejor Congreso. Para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Congresales 2020. Ahora sí, iniciando nuestra secuencia Elige Bien. Ayer se cerraron las listas. Representantes de 22 partidos acudieron a la sede del Jurado Electoral Especial para solicitar la inscripción de las listas. Estamos hablando del caso de Lima, porque esto se ha reproducido en cada circunscripción en el interior del país. Hay 24 partidos que tienen inscripción, pero que estaban teóricamente habilitados, pero al final resultaron siendo solo 22 los que... ¿Quiénes no se inscribieron, señora Magariño? Runa, ¿no? El Partido Nacionalista, que en paz descanse, y Runa... Restauración Nacional. Restauración Nacional es el que no se ha inscrito, claro. Están con nosotros Beatriz Mejía, candidata al Congreso por Avanza País, que tiene el número 1, y la doctora Carmen Huidobro, candidata al Congreso por Unión por el Perú, con el número 4. Y yo quisiera que comencemos por el escándalo que se ha suscitado a raíz de la declaración de Dionisio Romero Poletti el día de ayer, al reconocer que entregó $3.650.000 en 2011 a Keiko Fujimori, que las entregas fueron en efectivo, en armadas, y que algo habrán hecho, pues, una magia en la contabilidad de los bancos o de las empresas que pertenecen al grupo para sacar ese dinero. Y entonces, la pregunta que yo me hago ahora que voy a entrar a la doctora Huidobro, ¿ustedes en UPP lo fusilarían? Es decir... Mire, después de evaluar y llevarlo a un proceso adecuado, con garantías, tenga por seguro que a la persona que venda la patria, que corrompa a otras personas, se le va a fusilar si en el momento adecuado se pero ¿en qué casos van a aplicar ustedes la pena de muerte? Nosotros vamos a reconfigurar la figura de traición, como ampliándola, vamos a poner la mega corrupción vendepatria como una ampliación. O sea, porque ahora el texto dice traición a la patria en tiempo de guerra. En tiempo de guerra. Vamos a ampliar. Eso es lo que dice, ¿no? Vamos a reconfigurar. En una asamblea constituyente vamos a reconfigurar esta figura de traición a la patria, ampliarla para comprender a los corruptos vendepatria, a los que venden a la patria, a los que corrompen la patria, a los que destruyen al Perú porque no hacen planes de desarrollo por vender la patria. A eso vamos a... Ahora, no a todos. Para resumir, ¿no es cierto? Ustedes, eso es una de sus banderas más importantes en esta, ¿no es cierto? La segunda es el cambio de la Constitución, y la tercera, que en realidad es la primera, es liberar a Antauro Humala. ¿Ustedes van a proponer una amnistía para liberar a Antauro Humala? Bueno, sí, esa es nuestra prioridad. Vamos a buscar consensos en el Congreso y buscar la posibilidad de una amnistía, porque Antauro es un hombre que ha dado su vida, su libertad, para ver si es posible que se enfrente a la corrupción. Nadie lo ha ayudado. Él es el único que ha enfrentado a la corrupción de Fujimori, de Toledo. Una corrupción que está sistematizada aquí en Perú y que está legitimada por la Constitución del 93. Beatriz Mejía. Este tema de los aportes de los empresarios a las campañas electorales es algo que tiene historia. O sea, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué razón los empresarios no quieren transparentar que están aportando una campaña? En el caso del Banco de Crédito, por ejemplo, no creo que haya un compromiso como podría tener pues, un constructor o una empresa constructora que va a hacer obras públicas. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, los aportes se ocultaron? Porque llegado el candidato al cargo, o sea, de elección popular, podía perfectamente facilitar contratos, continuar los existentes. Doy un ejemplo. El Credicorp es dueño de una de las más grandes corporaciones industriales de alimentos, que se llama Licorp. ¿Que podría venderle qué, al Estado? No, que tiene un problema con la legislación que hay para controlar la comida chatarra, los octógonos, etcétera. Y si tú estás en el gobierno y tú te has financiado la campaña, quien podría ser afectado por esas legislaciones de control ciudadano. Ahí te doy un ejemplo nomás, ¿no? Claro, pero ahí estamos en el terreno de las especulaciones. O sea, mientras no haya una comprobación de que hay un elemento de interés
para el aporte, entonces todo está sujeto a investigación pero el penal. solo aporte, por la manera como se ha hecho, no constituye un acto ilegal. Es decir, lo has sacado dinero de la corporación mintiendo en la contabilidad, que has terminado canjeándolo por efectivo y entregándolo a la mano a Keiko Fujimori. Claro, eso es un delito contra la fe pública que además podría implicar un delito tributario, ¿no? En términos de haber también engañado a la administración tributaria, y eso es susceptible de ser investigado. Ahora, por los años, eso ha sido 2010, esto ya prescribió. ¿Te das cuenta? A la fecha ha prescrito, 2019, vamos a entrar al 2020, ya el delito ha prescrito. Pero el asunto está en que tenemos que legislar para que en el futuro no pase cosas semejantes. ¿Por qué razón un empresario, antes de entrar a abrir el programa, te comenté, si tú eres candidato, yo considero es un buen candidato, me interesaría que Nicolás Lúcar, por ejemplo, esté en el Congreso, y yo tengo dinero... Tú no votarías por mí, Beatriz. Yo sí votaría por ti por varias razones. Por varias razones. Pero ¿sabes qué? En algunos casos tenemos discrepancias, pero en general yo creo que eres una persona con bastante criterio para hacer las cosas. Entonces serías un buen candidato. Y digamos por el cual, Voy a apuntar, por el cual podríamos aportar. El tema es que eso debe ser transparente. O sea, ¿por qué tengo que ocultar mi aporte? Los aportes tienen que ser transparentes. Porque el móvil ha sido generalmente ese. Tú inviertes en la campaña electoral. ¿Para qué? Para comprar la voluntad de quien va a ser electo para que gobierne en función de tus intereses. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo ilícito. Por eso es que en este momento transparentar el aporte es algo que se puede legislar de tal manera que no haya en el futuro estos problemas. O sea, si vamos al Congreso, una de las cosas que queremos hacer en principio en Avanza País y la propuesta personal que tengo como candidata al Congreso es moralizar el Congreso. Porque uno de los grandes problemas es que nosotros siempre queremos moralizar a los demás, o sea, queremos fiscalizar a los demás. Tenemos que empezar por casa y lograr que el Congreso sea un Congreso que actúe con rectitud y honestidad en todos los temas, ¿no? En la administración interna, en el proceso legislativo, en el proceso de fiscalización. ¿Pero eso qué va a significar, por ejemplo? Pues, generar un liderazgo interno que nos permita que tengamos una actitud reflexiva de autoexamen de conciencia para que no se perfilen por grupos de interés político y de otra especie, propuestas de investigación, propuestas de leyes. Todo esto también pasa por corrupción. Y no solamente es corrupción de dinero, es que si yo soy tu amiga, le pido al congresista Nicolás Lúcar que presente un proyecto que me va a favorecer. No te doy ni un centavo, pero soy tu amiga. Entonces tú dices, voy a favorecer a mi amiga, ¿no es cierto? Entonces, eso no está bien. O sea, es algo que tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Cuando hayan mecanismos de control internos dentro del propio Congreso. Entonces, creo que esa comisión de ética, en lugar de dedicarse simplemente a resolver denuncias de parte que por ahí interponen contra los congresistas, tiene que tener una función proactiva. ¿A qué me refiero? A tener una cautela preventiva y también, por supuesto, de fiscalización de esos procedimientos internos, legislativos y de fiscalización. Ahora, Beatriz Mejía es la candidata de Con mis hijos no te metas. No, a ver, quiero aclarar, muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque Con mis hijos no te metas es un colectivo que tiene muchas organizaciones. Y, por ejemplo, yo he asistido a las marchas de Con mis hijos no te metas como presidente del Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, y de la Alianza Ciudadana, que es una organización cívica que juntamente con cientos de organizaciones integramos el colectivo que declara como lema Con mis hijos no te metas. Pero Con mis hijos no te metas no es una organización, no es una persona jurídica, es una declaración, es un lema. Entonces, yo no soy la candidata de Con mis hijos no te metas. O sea, puedo sí ser la candidata de los padres de familia del Perú, que en este momento ven en Beatriz Mejía una persona que va a llevar su voz a defender sus derechos, los derechos de sus hijos. Eso sí. La posición de ustedes, Carmen, ha sido parecida, ¿no? Con mis hijos no te metas. Nosotros preservamos la familia, cuidamos los contenidos que vayan a afectar a los jóvenes en desarrollo o niños en desarrollo. O sea, si Antauro Humala hubiera estado en libertad, hubiera ido a la marcha Con mis hijos no te metas. No lo sé, de repente no puede ser, pero es que hay aspectos que sí se deben, estudiar, porque no se pueden poner contenidos sexuales a niños en formación sin una debida supervisión, pues. Yo creo que sí. Yo estudio derecho, doctorado de Derecho, y he aprendido que hay políticas de Estado que deben ser bien estudiadas. No puede ser que pongamos políticas, por ejemplo, se pongan contenidos sexuales para niños en formación, como por ejemplo relaciones homosexuales, cómo tener mejor relaciones homosexuales. Eso es terrible.
Ahora, en ninguna parte sí hay que del hablarle mundo. a los chicos de una hay que realidad, ¿no? hablarles, Porque la homosexualidad hay que existe, ¿no? orientarlos. Pero eso es otra cosa. Pero no hay que enseñarles cosas Ahora, que pero en que algún no momento están- Tauro decía que había que fusilar hasta a los homosexuales, ¿o no? Bueno, es una leyenda negra eso. Es una leyenda. Han querido Una vez me lo dijo a mí en satirizarlo radio, un poquito, ¿no? Hace muchos años, un poco en broma. En un poco broma, lo serio, habré ¿no? dicho, pero Antauro es un hombre muy serio Pero y por ahí tiene está- propuestas muy serias. Tiene acá, mire, los 10 puntos que él, no sé, ¿cuál es la pantalla? Pero no se van a ver No, no porque se van son a ver. chiquitas. De todas maneras lo poncho ahí. ¿Puede hacer usted un resumen? Bueno, doctora? tiene 10 puntos muy interesantes que el Frente Patriótico Peruano ha establecido. Uno es convocar una asamblea constituyente y cambiar la constitución. Mientras que se cambia la constitución, restituir la de 79, que es producto de un pacto social. Después tenemos una serie de propuestas que deben ser tomadas en cuenta y en serio. Porque realmente, por O sea, ejemplo... lo que ustedes creen es que hay que cambiar la constitución, como está Claro. ocurriendo en Chile en este momento. que está- Es obvio que no solo va a ocurrir en Chile, sino en toda Latinoamérica. Tenemos unas constituciones que son pro-neoliberal. Entonces ya venden patria, venden la patria latinoamericana. No puede ser, pues. Tenemos que hacer una economía, una constitución con justicia social, de tal manera que se proteja al pobre, que se le ayude a salir al pobre. Pero con la corrupción no podemos nosotros permitir que estos corruptos corten los planes de desarrollo, tanto en educación, en vivienda, en salud, y dejen a los pobres más pobres. Pues no puede ser posible. Y que un grupo monopólico que maneja la prensa sea el que maneje los intereses, todo las Pero ¿eso ideas. qué va a significar? ¿El cambio de condiciones de la propiedad de los medios de comunicación? Bueno, O sea, por ejemplo, la televisión. veremos nosotros de si se van a regular contenidos o no. Eso se verá en el momento preciso, pero tenemos un plan por el cual Porque se establece... Antauro ha reivindicado de alguna manera al gobierno de Velasco, y durante el gobierno de Velasco los medios de comunicación estaban controlados totalmente Bueno, por el sí, Estado, ¿no? es la propuesta de Antauro, cómo estamos expropiando los medios de comunicación. Pero lamentablemente usted mismo, yo lo veo regularmente, que usted habla contra este monopolio de la prensa. Pues es grave. La prensa debe exponer la verdad, pero no puede... Porque tiene que haber mecanismos de regulación, ¿no es cierto? Claro. Mire, por O ejemplo, sea, ¿usted cómo puede en otros poner países TV tú no puedes basura? tener participación en radio, televisión y medios escritos y Pero cable. está en la controlado, ¿no? Constitución, Nicolás, está en la Por eso Pero es Constitución. lo que quieren cambiar. pues, por eso Eso tenemos que cambiarla, eso es lo pues. que ellos quieren cambiar. No, en la Constitución están prohibidos los monopolios de todo Ah. tipo y con mucha más razón los que se refieren a los medios de prensa. La Ley General de Telecomunicaciones establece que extranjeros no pueden ser propietarios de medios de información. Y el señor Soros acaba de comprar las acciones de Graña y Montero del Grupo Comercio en la Bolsa de Nueva York. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el Estado está permitiendo todo esto. O sea, no hay ningún mecanismo de control. Yo digo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el señor Edme Trujillo que no está fiscalizando esto, que no está impidiendo esto? O sea, nos están perpetrando un plan de dominación política, económica, social y cultural con el apoyo de estos medios que han sido comprados con este fin y nadie dice nada. O sea, estamos en una tierra de nadie donde precisamente el Poder Legislativo, que hace poco ha sido disuelto, no cumplió una labor de fiscalización de estos temas, lo permitió. O sea, si algo se le tiene que increpar a este Congreso, es que más bien fue demasiado flexible, demasiado permisivo de las cosas que se han hecho para que estemos en esta situación de crisis. El proyecto de Chile es un claro ejemplo de lo que pretenden hacer con Perú. Acá la doctora Huidobro... ¿Tú crees, Beatriz, que hay una conspiración internacional? ¿Crees en esa teoría? Pero no De que solamente eso. Maduro... Nicolás, Que- voy a presentar un libro sobre cómo salir de este sistema globalista y emprender un desarrollo verdadero. Te voy a invitar, espero que vayas. Donde presento las pruebas, documentos internacionales, ¿no? Tratados, convenios, compromisos internacionales que ha suscrito este gobierno, desde Kuczynski hasta Vizcarra, y decretos legislativos, resoluciones ministeriales, una serie de normas de menor rango que están implantando un sistema legislativo del gobierno mundial. Y lo que acaba de pasar en Chile, ese caos que se ha producido, es programado. Daniel Stulin, en su libro La verdad del Club Bilderberg, lo anuncia en el año 2005. Y tú ves que lo que ha pasado en los 14 años siguientes ha sido exactamente lo que este señor dice que es el plan de colonización de las naciones por el gobierno mundial. Y la ONU ha entrado ya a Chile y hay una presidenta virtual de Chile que es la que realmente está manejando las cosas, delegada de la ONU, una señora Hodge, que es uruguaya,
pero el señor Piñera le tiene que dar cuenta y pedir autorización para hacer las cosas que tiene que hacer en Chile. Ese es el modelo del gobierno mundial. El caos programado es generar tal conflicto social que la gente esté dispuesta a aceptar, bueno, pues que entre en la ONU. Y eso lo quieren hacer en abril o mayo en Perú. Esa es la gran razón, Nicolás. ¿En abril o mayo por qué? Porque yo estoy postulando al Congreso. ¿Por qué razón? Porque creo que tenemos que poner el pecho para defender la patria. La gente no lo sabe. Los medios de información no hablan absolutamente nada de esto y la población está totalmente ignorante de la realidad geopolítica en la cual está el Perú. Y que si no damos un paso al frente, ciudadanos, yo felicito a la doctora Carmen Huidobro que está dejando la comodidad de su estudio y de muchos otros ciudadanos que no hubieran querido meterse en política simplemente por defender la patria, defender los intereses nacionales, defender la soberanía nacional y, por supuesto, ahora, la integridad de la nación. ¿Qué dice Carmen Huidobro? Bueno, yo coincido con la doctora. Realmente. Coinciden demasiado, ya me está llamando la atención. No, coincido porque las ideas de Nos Beatriz. respetamos. Yo pensé que iba a haber un debate. Hay respeto mutuo. Parece un té así de... No. Yo, la doctora Beatriz. Con la doctora ya Beatriz, nos dijo tía. Nos hemos encontrado en varias entrevistas así en la antesala y yo le he dicho que conozco algunas de sus ideas. Algunas ideas se parecen a la de Antauro. Pero Antauro las ha proclamado hace 20 años. Pues. Pero no quiero fusilar a nadie. ¿eh? No, yo no he dicho que la doctora Beatriz me copie las ideas de Antauro, pero algunas ideas son muy parecidas. A mí me da curiosidad. Estaba pensando el otro día, ¿quiénes? O sea, imagínate que ya se impuso la ley Antauro del fusilamiento. ¿Quiénes estarían fusilados? Bueno, yo creo que los presidentes se han comprado ese derecho. ¿Pero quiénes? Pues, ¿por qué no nos hace la lista? ¿Quiénes serían los candidatos a fusilados? Bueno, yo mire, le voy a explicar. Las leyes se aplican de aquí para adelante, ¿no? Ese es así, el principio de legalidad. Ah, o sea que de aquí para adelante los presidentes que roben... Normalmente, miren, el Estatuto de Roma se aplica, que se llama el principio universal, de justicia universal, se aplica hasta hacia atrás. Porque por eso lo han condenado... Se aplica hacia atrás para beneficio de la humanidad. Cuando se trata de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Existe la posibilidad de que se haga una aplicación parecida aquí en Perú, porque realmente presidelincuentes nos han gobernado desde... O sea, a lo que Antauro llama los presidelincuentes a eso, pero ¿quiénes son pues los presidelincuentes? Bueno, todos sabemos Fujimori, Toledo, Alan García, que se ha suicidado porque tenía vergüenza de estar en la cárcel, PPK, y bueno, ustedes deben saber si este señor Vizcarra tiene algo que ver con... O sea, que hasta Vizcarra podría terminar fusilado. No lo sabemos y creo que eso será materia de una gran investigación que haremos todos. Todos los peruanos tenemos la obligación de ser radicales contra la corrupción. Ahora, yo respecto al planteamiento de Unión por el Perú, de Antauro Humala y de la doctora Huidobro, sí yo tengo mis reticencias por un tema. Ya la Administración de Justicia en el Perú está pasando por una profunda crisis. Una profunda crisis que lo vemos revelado en las detenciones preventivas, inopinadas, manejadas políticamente, contra gente que no se detiene todavía elementos de prueba, al punto que no se formaliza una denuncia ante el Poder Judicial de parte de la Fiscalía. Te mandan 3 años a la cárcel para investigarte. O sea, ahorita viene alguien porque un colaborador eficaz o un testigo codificado dice que vio a Nicolás Lucar matando a alguien anoche frente a Exitosa, entonces te meten a la cárcel 36 meses, Nicolás. Tú dices, pero... Yo estaba en mi casa tomando mi naranja Fanta. Pero no es tan así, pues es una caricatura. Es que eso está pasando, Nicolás. ¿Con quién? Eso está pasando con un montón de gente. Yo soy abogada penalista. Entonces veo, en este momento, tengo a 12 personas en la cárcel de Chincha, presas simplemente porque a un empresario se le ocurrió meterlos a la cárcel para poder disponer de sus tierras en Cañete. Entonces, esto está pasando en el Perú. Y tú vas y el juez te dice, mejor váyanse a Lima porque acá, como diciendo, la Corte está contratada y no va a prosperar ninguna acción. Ese es el nivel de corrupción que hay a nivel judicial. Y ahorita no tienes que ningún espacio, no hay Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia, no sé, ¿aquí dónde denuncias? ¿Dónde denuncias? Entonces, hay vocales supremos que están en casos de corrupción. Ahora, ¿y a dónde los denuncias si no hay Junta Nacional de Justicia? Productora, ¿ustedes van a hacer o Beatriz Mejía como congresista va a ser como eje de su participación en el Congreso el tema de la agenda de Con mis hijos no te metas?
déjame terminar con el tema de justicia. Sí. Entonces, si tú tienes esa situación judicial, les vas a dar a los jueces la posibilidad de dictar decidir pena de sobre la muerte. pena de muerte. Ya, Tendría que reformar el sistema es de un tema justicia bien antes. delicado. Ya no hubieran puesto a Alan García en la posición de suicidarse, sino que lo hubieran matado. Ya hubieran matado a Keiko Fujimori. Ya hubieran matado a todas, que bien me hubieran matado a mí por estar denunciando las cosas que están pasando en este país. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un tema, me hubieran inventado cualquier cosa. Y ese es el riesgo, Bueno, doctora Huidobro. yo creo ¿no es cierto? que usted exagera porque la No. posición nuestra es bien clara. Fíjese en la lista, doctora Huidobro, a ver si está la Beatriz Mejía en la lista. De No. Nosotros No está en la somos lista. claros en que la pena de muerte debe ser para los traidores a la patria. Y los traidores son los que venden la patria. Por favor, doctora. A usted no va a estar en la lista y nadie va a estar. Si no se ha comprado ese derecho. La gente corrupta, la gente que vende la patria, pues no merece vivir porque está traicionando a su patria. ¿Cómo usted pretende que esas personas vivan? Pero, doctora, ¿usted confía en que los jueces que fueron justamente, hay una gran cantidad de jueces que entraron con este Consejo Nacional de la Magistratura que te preguntaba si sabías hacer bien lo copa, al estilo trujillano o al estilo chiclayano? Sí, Entonces, esos son los jueces que han entrado con ese Consejo de la Magistratura. Lo que ¿Tú dice les vas a Beatriz, confiar? que esos jueces son los que van a decidir si le aplican o no la pena de muerte. Así es. ¿No? Así es. Ahora, Bueno. el primer ministro chino decía que había que fusilar no solamente a los corruptos, sino a los jueces que los habían estado encubriendo todos estos años, ¿no es Este, cierto? Que tienen una gravísima responsabilidad jueces y fiscales. Ahora, yo quiero salvar el honor de jueces y fiscales de Polendas, excelentes jueces, bien formados y con una conducta moral de primera. Nicolás, ¿no? Que los hay. Yo quiero acotar algo, porque yo te he visto a ti haciendo la lectura y el análisis, que ya Bolívar había sacado un decreto para penalizar terriblemente, o sea, para dar la pena capital a los corruptos vendepatria. Ya Nicolás ha hecho un programa especialmente para explicar que ya Simón Bolívar había hecho un decreto para dar la pena capital a todos los corruptos. Y por más nimia que fuera la cosa, no a los presidentes, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, tenemos que terminar por el Pero día de hoy. no contesté tu pregunta. La producción, algo sobre con mis hijos no te metas. ¿Qué cosa O pregunta? sea, va a presentar un proyecto de ley, algo. No, yo tengo muy claro que lo que tenemos que hacer en el Congreso respecto a la educación es aprobar una ley de bases de la educación peruana con perfil científico-tecnológico, como lo dice el artículo 14 de la Constitución peruana, y que eso sea producto del consenso ciudadano de todos los partícipes en el proceso educativo y fundamentalmente de los padres. Nosotros nos ratificamos en una petición de amnistía para Antauro porque es el único que ha enfrentado a la corrupción, mientras que nosotros todos manteníamos el silencio cómplice contra este dictador Fujimori. Y hasta ahora. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros Bueno, y mucha solamente suerte. le queremos decir, Nicolás, que por favor, cuando vayan a votar, marquen el trencito. Es el tren balas, el tren por el cual el Perú va a avanzar, porque es de Avanza País. Y por supuesto, escriban el 1. Yo solamente le puedo decir a ustedes, voten por la mejor opción. La opción de Antauro no es una opción de ahora, es una opción de siempre. Número 1, Antauro. Número 4, Carmen Huidobro. Estoy preparada, estoy terminando el doctorado y estoy a su disposición. Muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos.